En general, la concordancia que nosotros hacemos en español es en género. A ver, ¿cómo te lo explico? Las palabras como los sustantivos pronombres, artículos, por ejemplo, también los artículos tienen un género y un número. Artículos. Había otra, adjetivos, los adjetivos también. Los sustantivos, ya lo puse. Los sustantivos, etcétera, tienen un género o un número. Por ejemplo, los verbos tienen género. No tienen Bueno, sí tienen género. Tenemos un él y un ella, ¿no? En general no cambian, en general no van a cambiar. El verbo para él va a ser el mismo para ella y para ellos y para ellas, pero bueno, lo tenemos, ¿no? Aún así, hay que identificar si es un tú, si es un yo, si es un él, o sea, si hay una persona, no tanto por género, pero si hay una persona. Hay género lleva tilde. Ya. Entonces, la concordancia es cuando dos palabras, la concordancia se da cuando o más palabras, cuando dos o más palabras tienen, o bueno, no que tengan, sino coinciden en género y número. Y no coinciden porque sí, porque así las elegí, sino porque deben coincidir. Entonces aquí los verbos tienen concordancia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la persona de la persona que esté ejecutando la acción y el número de personas que le estén ejecutando es como voy a elegir el verbo. O sea, no puedo decir comí, a ver, no. Por ejemplo, no puedo decir yo comió. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque aquí debe haber una concordancia. Aquí, por ejemplo, no tengo una concordancia entre un pronombre y un verbo. La concordancia no nada más se da entre adjetivo y sustantivo. Entonces aquí debe haber una concordancia. Aquí no hay concordancia. Hay palabras que no requieren concordancia. Concordancia. Hay palabras que no la requieren. Por ejemplo, hay palabras que son invariantes. Lo contrario a la concordancia es palabra invariante. La palabra invariante es aquella que siempre va a ser la misma. Por ejemplo, mucho. La palabra mucho, que es un... ¿cómo se le llamaba? Es un adverbio. La palabra mucho es un adverbio, pero no tiene concordancia. ¿Por qué? A lo mucho en número, muchos, pero en realidad no hay concordancia de género. No tengo una palabra mucho para el femenino. Entonces, ahí es una palabra que no necesita concordancia.
Y así muchas palabras en concordancia. A ver, por ejemplo, ¿tú cuál podrías darme? Sí, pues dormir es un verbo y los verbos necesitan concordancia, ¿no acabamos de decirlo? Sí, que no tengan concordancia. Una palabra que no la necesite. Yo ya te di un ejemplo. No, sí tiene concordancia, porque tenemos uno para femenina, bonita, uno para número, bonitos, entonces tiene concordancia. No puedo decir un bonito flor, entonces ahí debe haber concordancia. No, esa palabra no. No, los adjetivos también tienen... No, no todos tienen concordancia, no todos los adjetivos, pero en su mayoría sí. Por ejemplo, bonito era un adjetivo, bello, infantil, pero infantil no es un... A ver, es un adverbio. A ver, infantil. Y es que infantilmente es un adverbio, pero infantil es un adjetivo, sí tienes razón. Infantil, exactamente, infantil, porque no tengo un... Bueno, tal vez tengo uno para números infantiles, pero no hay uno para femenino masculino. No, no sé cómo sería en femenino infantil y o masculino infantil, simplemente no lo tienen. Entonces, ya viste que hay palabras que no las requieren, que no requieren concordancia, pero hay palabras que sí. Ahí lo importante es decir que necesitan una concordancia. A las palabras que no tienen concordancia se le llaman palabras invariantes. ¿Por qué? Porque nunca van a cambiar. Siempre que voy a utilizar esa palabra y su significado va a ser el mismo. Por ejemplo, la palabra muy, la palabra infantil, la palabra temporalmente. En realidad temporalmente es una palabra totalmente invariante, porque no hay un plural, no hay un singular, no hay un femenino, no hay un masculino, simplemente es temporalmente y ya. Y así muchas palabras. Bueno, entonces estábamos con los verbos, ¿no? Son palabras que expresan acciones, tienen concordancia. ¿Qué más podemos decir? Tienen concordancia. Se pueden concordar. Allá vamos, pero... Bueno, nada más son el núcleo del predicado, que no hemos visto cómo clasificar predicado, cómo se clasifican estas palabras, porque recuerda que tenemos modificadores, núcleo del predicado, núcleo del sujeto, este, había dicho modificadores y hay otra palabra más. Modificadores directos del predicado, modificador indirecto del predicado, modificador directo del sujeto, modificador indirecto del sujeto. O sea, todavía nos falta bastante de esta lección. Ya viste que está muy larga. El predicado, ok. Eh, y vamos a decir hasta esto. Esto es en general de los verbos. Vamos al siguiente pizarrón. Esto es lo que vamos a decir de los verbos, pero en general ahora. Espérame tantito, es que ay, me estorba. A ver, ahora sí. Eh, vamos a ir más a ver.
¿Qué onda con los verbos? Ya sé que me expresan acciones, pero no todas las acciones son las mismas. Nosotros habíamos dicho que había 3 tipos de verbos. Ay, no. Ay, no me identifica la figura. Bueno, así vamos a dejarlo. Había 3 tipos de verbos. O, bueno, no, no tipos, sino modos. No, no son tipos, son modos. No, no. Esos están dentro de una categoría. Indicativo. ¿Ya ves por qué es importante que leas los pizarrones? Indicativo. Indicativo subjuntivo y verboides o formas impersonales. Hay verboides o también le llegan, de hecho lo he leído, lo he, a ver otra vez. Sí, a ver, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El indicativo, ¿qué onda con el indicativo? ¿Qué hace? ¿Qué es? Pero sí, pero lo podemos resumir un poquito mejor. Son las acciones, son afirmaciones de acciones. O sea, es una afirmación. Estoy seguro de lo que va a pasar, pasó o está pasando. Yo, por ejemplo, desayuné rápido. No hay ninguna duda, desayuné rápido. Lo hice. Estoy seguro, estoy afirmando lo que hice. ¿Sí? A diferencia del modo subjuntivo, que el modo subjuntivo nos da hipótesis, nos da quién sabe, podría ser. ¿Ok? Aquí tenemos afirmaciones y tenemos tiempos. En general los tiempos, voy a poner una así, se dividen en tiempos, tiempo simple y tiempos compuestos. ¿Por qué es compuesto? Ay, gracias. A ver, los tiempos compuestos se les llaman compuestos porque son formados por dos verbos que nosotros utilizamos mucho como verbo auxiliar haber. Y también utilizamos mucho el verbo ser como verbos auxiliares. El tiempo simple solamente pues tiene un verbo. Y ya sabemos, ¿no? El tiempo simple que es el que más conocemos del indicativo, que es el pretérito, presente, futuro, copretérito, pospretérito, ¿sí? Y creo que ya, no me acuerdo si, no, nada más son esos 5. Y el tiempo compuesto como que casi no lo conocemos, es el antepresente, el antefuturo, el antepretérito, el antecopretérito, creo que nada más son 4 ahí. Entonces el tiempo compuesto está formado por dos verbos, por ejemplo,
Yo habré comido a las 3 de la tarde. ¿Sí? Del subjuntivo. No, 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 estoy hablando indicativo. Estoy hablando del indicativo ahorita. Este. O por ejemplo, yo he comido en ese lugar. Ese es un poquito. Se nota que es un poquito más indicativo. Yo he comido. O sea, estoy utilizando el verbo haber con el verbo comer. ¿Comido en qué tiempo está? ¿Lo recuerdas? No, no, tampoco. Es un verbo impersonal o una forma de personal. ¿Cuáles son las terminaciones ado, ido, tos, ocho? ¿Cuáles son las terminaciones ado, ido, tos, ocho? El participio. Ujú, correcto. Eh, y bueno, por eso en general, de hecho, por eso son impersonales, porque no sirven si no tienen un verbo auxiliar o, o no hay algún otro verbo que los acompañe. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, aquí utilizamos el participio y nuestro verbo auxiliar e. Por eso son tiempos compuestos, porque estamos utilizando dos verbos a la vez y uno no tiene sentido sin el otro. Bueno, subjuntivo. El subjuntivo son verbos que expresan hipótesis, deseos o, ¿cómo le puedo decir? O posibilidades, vamos a llamarle posibilidades o posibilidades. Por ejemplo, mmm, en el verbo, ¿cómo que otro verbo puedo como escribir? Tal vez yo escriba la tarea de Carlos el día de hoy, pero si te das cuenta, no estoy expresando una afirmación, no estoy afirmando, pues tal vez, quién sabe, tengo el deseo de hacerlo, pero no sé si lo voy a hacer. Entonces, siempre para poder, y eso te lo van a preguntar en el examen, va a venir, te van a poner a ver qué verbos pertenecen al modo subjuntivo o al modo indicativo. Te van a poner una lectura y te van a decir de las palabras que están subrayadas, cuál pertenece al modo subjuntivo, por ejemplo. Y así las puedes diferenciar. ¿Cuál es la que te expresa alguna cosa incierta? ¿Sí? Si encuentras la palabra que te expresa algo incierto, ya, ya lo lograste. ¿Va? Que ojo, es diferente porque en el modo indicativo tenemos el modo pospretérito y a veces podemos llegar a confundir el pospretérito con alguna cosa del subjuntivo. Pero ahorita vamos a ver qué es el pospretérito. Bueno, están los verboides, que son verbos que necesitan otro verbo
para... Ay, ya no ocupo. Para tener coherencia. Y ya lo viste, ¿no? Son verbos que están en participio, en gerundio o en infinitivo. Estos verbos, como también te lo he mencionado, no sirven si están solos. O sea, no puedo decir yo comido. No puedo decir yo comer. No puedo decir tú comiendo. Necesitamos tú estás comiendo. Yo he comido. Yo, por ejemplo, tú quisieras comer. Entonces necesitamos ahí otro verbo. Por eso son formas impersonales o verboides. Por la necesidad de otro verbo. Mientras que los verbos del modo indicativo, del modo subjuntivo, dependiendo del tiempo, por ejemplo, más del tiempo simple, no requieren ningún otro verbo. Ah, que por cierto, en subjuntivo también hay tiempo simple y tiempo compuesto. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente pizarrón y vamos a hablar del indicativo. Modo indicativo. En el modo indicativo tenemos 5 tiempos. El pretérito. ¿Qué es el tiempo pretérito? Que ya pasaron. Esto te lo voy a explicar con una línea del tiempo, porque de aquí puede haber una confusión con el copretérito. A ver, imagínate que tenemos una línea del tiempo y que este punto es el presente. Ese es el presente. El pretérito es el pasado. Entonces nos está expresando acciones que comenzaron en el pasado, pero que terminaron en el pasado. Ajá. Yo comí a las 7, bueno, yo desayuné a las 7 de la mañana, o sea, ya lo hice, comenzó a las 7 de la mañana, terminó más o menos a esa hora y ya se acabó, ya no estoy desayunando. ¿Sí? Y ahorita vas a ver por qué puede ser un poquito confuso con el tiempo copretérito. Y es más, yo creo que voy a empezar a explicar con una línea del tiempo este tema cuando me toque otra vez. Entonces, a ver, déjame ver si cabe a un ladito. Ah, sí, sí, ocupo. Ese es el pretérito. Todo lo que está en ese paréntesis en nuestra línea de tiempo va a ser el pretérito. Después, ¿qué otro tiempo tenemos? Ya nos vamos un poquito más para acá. No, todavía no vemos el pretérito. Vamos por el presente. Ahorita vas a ver por qué todavía no lo vemos. El presente son las acciones que están pasando en el momento. Bueno, en este momento. En este momento. ¿Sí? Otra vez nuestra línea del tiempo, ¿cómo se vería? Pues si este es el presente, pues nuestro presente pues va a estar ahí mismo, ¿no? Presente. O más o menos que esté muy cerquita, que esté rodeando. O sea, el presente es una cosa muy chiquitita. El pretérito pueden ser gigantescos. El presente es una cosa miniatura. De hecho, el presente en sí no existe. Porque nuestro presente se vuelve nuestro pasado en un momento.
Pero bueno, es otra cosa. Eh, Nuestro presente abarca un pequeño espacio de tiempo. Son cosas que están pasando inmediatamente atrás o que van a estar inmediatamente adelante. No tiene una gran visión. Son acciones que están pasando en este momento o que van a pasar en este momento, pero súper cerquita. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir en el presente voy a escribir el tiempo. Ah, no, en el presente es este escribo el tiempo, todavía no lo estoy haciendo, pero como ya lo voy a hacer, ya lo puedo incluir en el presente. Escribo el tiempo futuro, ¿sí? Ay, lo escribí bien chueco, no va ahí. ¿Qué es el futuro? Expresa acciones que van a pasar. Nuestra línea del tiempo sería así y este es nuestro presente. Y el futuro es todo lo que va a pasar. No sé cuándo va a terminar. Fíjate que aquí, a diferencia del pasado, como que en el futuro no me interesa cuándo va a terminar, pero sé cuándo va a comenzar. Futuro. Vamos al siguiente pizarrón para que no esté todo apretado. Ahora sí, vamos con el copretérito. El copretérito es un poquito más complicado. Son expresa, o bueno, vamos a poner, son acciones que iniciaron en el pasado, iniciaron en el pasado, pero no tengo certeza, pero no sé si acabaron en el pasado o se extendieron al presente o incluso al futuro. O sea, el copretérito son las acciones que no sé cuándo van a acabar, o si ya acabaron incluso. Por eso puede ser un poquito complicado. Vamos a hacer nuestra línea del tiempo y vamos a decir que aquí está nuestro presente. Y el copretérito va a iniciar en el pasado, eso sí, inicia en el pasado. Pero no sé si ya acabó, si apenas se va a acabar en el presente o si incluso se va a extender al futuro. Yo te he puesto mucho el ejemplo, pero a ver, te pongo otro, por ejemplo. Yo desayunaba hasta que me tocó dar clases, pero yo desayunaba no te dice si ya dejé de desayunar, o si dando clases estoy desayunando, o si después de dar clases voy a seguir desayunando. O sea, ya viste cómo se sigue extendiendo en el presente y en el futuro. Entonces aquí sería pasado, ahí pues ya tenemos el presente y aquí vamos a poner el futuro. Ay, se me movió. No sé cuándo acaben. Lo que sé es que iniciaron en el pasado, pero no sé cuándo van a acabar. A ver, dame un ejemplo de verbo en copretérito utilizado en una acción. Digo, en una oración.
No, ese es pospretérito. Mm, hacía. Sí, hacía, sí, sí está en copretérito. Bueno, ¿alguna pregunta? Pospretérito. El pospretérito son acciones que tienen una condición. O sea, estas acciones dónde viven. En realidad no está un poquito complicado decir dónde viven porque no dependen de dónde vivan, sino dependen de esa condición de la que estamos hablando. Por ejemplo, a ver, aquí está nuestro presente. Nuestro pospretérito vive más en el presente hacia el futuro. Pero para que ese futuro exista, necesitamos una condición. O sea, la condición va a estar por acá. ¿A qué me refiero con condición? Por ejemplo, haría la tarea si tuviera ganas. O sea, haría si tuviera ganas. Ahí el verbo que está en pospretérito es haría. Porque no sé si lo voy a hacer. O sea, como que sí, como si no. Pero ya sé, sí la voy a hacer, pero si tuviera ganas, estoy poniendo esa condición. Ese sí, fíjate que hay dos tipos de sí. Hay un sí afirmativo, sí quiero hacer la tarea, y hay un sí de duda, condicional. Son diferentes y se escriben diferentes. Uno lleva tilde y el otro no lleva tilde, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí este sí condicional incluso nos está diciendo que el verbo haría está en pospretérito. Es una condición, estoy poniendo una condición a este verbo para que se cumpla. Los modos subjuntivos son diferentes en el aspecto de que no expresan condiciones, expresan posibilidades, que son diferentes a condiciones. Entonces, a ver, dame otro verbo en pospretérito, nada más dame el verbo. Ajá, un verbo conjugado en pospretérito, cualquier persona. Sí, acabaría, acabaría la tarea si fuera más rápido. Ujú, por ejemplo. Y ya, esos son nuestros 5 verbos, nuestros 5 tiempos en el modo indicativo. Estos son los importantes. El modo indicativo y los verboides sí te los llegan a preguntar. Las conjugaciones de verbo en modo subjuntivo no te las preguntan, pero sí es importante que aprendas a diferenciar entre el modo indicativo y el modo subjuntivo. A ver, pues vamos ahora a conjugarlos, ¿no? Que yo creo que para ti no esta parte no está tan complicada. Vamos a ver.
A ver si cabe todo. Aquí, sí, aquí. Pretérito. Presente. Futuro. Copretérito. Pospretérito. Yo creí que no iba a caber, esto me sobró espacio. Déjame les doy más espacio porque los escribí muy apretados. Ahí está más o menos espaciado. Y los pronombres, en los que los vamos a utilizar. Yo, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, um, ellos. ¿Qué verbo? Y ellas. ¿Cuál verbo quieres que conjuguemos? Tú dime uno. Ah, ya algo más original. Dormir. Ok, si quieres dormir. Pretérito, vamos con el pretérito. Yo, no. Dormí. Tú, tú dormiste. Él, ella, no. A ver, no, sí, durmió, tienes razón, durmió. Nosotros dormimos. Ustedes durmieron. Ellos y ellas, igual, durmieron. Vamos ahora con el presente. Yo duermo. Tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas, también duermen. Futuro. Nosotros, digo yo, dormiré. Ay, ya me equivoqué. Dormiré. Tú, él, ella, dormirán. No, a ver, dormirá. Él dormirá. O ella dormirá. ¿Sí?
Sí, es duerme. Es duerme, perdón, me faltó, me sobró una N. Ok, ahora sí. Nosotros, ujú, ustedes dormirán. Ellos y ellas, ok. Copretérito. Yo dormía. Sí, sí, está bien. Tú, tú dormías. Él, ella, dormía, nada más. Dormía. Nosotros, ustedes, ellos y ellas, dormían. Este... ah, siempre se repite. Siento que no siempre, pero... Pero no se me ocurre ahorita un ejemplo. Creo que sí, casi siempre, ¿eh? O si no es que siempre. A ver, muy buena pregunta, lo voy a investigar, ¿va? Porque también tengo esa duda. Un poquito, no te preocupes. Por ejemplo, en francés sí es diferente. En francés sí hay una diferencia. Por ejemplo, del verbo ser, en ustedes es eh, vous vous êtes. Y en... Bueno, es que se también... es que el francés es otra cosa. Se escuchan igual, pero se escriben diferente. ¿Mande? Lo haría, pero no soy tan... No, me quedé en el nivel básico, o sea, no te podría dominar así como las matemáticas. O sea, para dar una clase no basta con solo saberlo, sino tienes que ir un poquito más allá. Porque después salen alumnos con unas dudas y si te pones, híjole, ¿y ahora qué le contesto? Entonces imagínate en una clase de francés, si no lo dominas, ajá, no, necesito aprender más. Incluso hay una carrera en la UNAM hay toda una carrera para dar clases de idiomas. En la UNAM las dan porque es enseñanza de lengua extranjera francés, enseñanza de lengua extranjera español, italiano, inglés y alemán. Esas las dan en la UNAM. Ujú. En la Escuela Nacional de, ¿qué? De Idiomas y Lenguas, algo así, de la UNAM. Bueno, pospretérito. Yo te voy a poner el ejemplo. Dormiría. Tú dor- dormirías.
Él, ella, dormiría. Nosotros dormiríamos. Ustedes, ellos y ellas. Ya ni me acuerdo ahorita que me pusiste a pensar. Ya ni me acuerdo de las conjugaciones bien del francés. Yo hacía esto, pero también en francés. Y ahorita que lo estoy pensando ya se me olvidó porque, por ejemplo, para comer en el tiempo presente, ustedes es vous. Ah, ya me equivoqué. Vous. No, y vous. Ay, es con S, Arturo. Ya ves, ya se me está olvidando. Vous mangez. Creo que era así. Vous mangez. Pero para ellos y ellas era il. Bueno, lo voy a poner con ella. El. Ay, manger. Entonces, si se escuchan muy igual, pero se escriben diferente. Ahí sí cambia, pero se escuchan iguales. Y digo, utilizo el francés porque el inglés es otra cosa. El francés también es lengua romance. Son primos el francés y el español. Eh, y son muy parecidos en ciertas cosas. Bueno, ya está. Ahora, aquí agarramos un verbo, el verbo dormir, y el verbo dormir es más o menos regular. Más o menos. ¿Por qué? Porque no siempre. Por ejemplo, la mayoría de las palabras comienzan con dorm. ¿Ya viste? Dormí, dormiste, dormió, dormimos. ¿Sí? Pero no todas. Duermo, duermes. O sea, o es dorm o es duer. Es un verbo más o menos regular. En realidad es irregular, pero vamos a decir que más o menos porque como que sí hay una regla. O es dorm o es duerm. ¿Sí? Estos verbos que casi no cambia que no cambia su raíz en cada conjugación son verbos regulares. Por ejemplo, el verbo tomar. Yo, yo tomé, tú tomaste. O sea, siempre es tom, tom, tom. Él, ella tomaron. Nosotros tomamos. Ustedes tomaron. Ellos tomaron. Presente yo tomé. No, presente yo tomo. Tú tomas. Él, ella toma. Nosotros tomamos. O sea, siempre hay tom, 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 tom. Nada más lo único que cambia es la última parte. Esos son verbos regulares. Y hay verbos irregulares. El verbo ser es una cosa súper irregular. Yo soy, tú eres, él, ella, él o ella es. Nosotros somos, ustedes son, ellos y ellas son. En el presente, en el pretérito, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos. O sea, nada que ver, ¿no? El soy con el fui. Son muy diferentes. Entonces eso es un verbo irregular. Cambia, no tiene raíz, cambia de un lado para el otro. No hay ni una regla en específico. El presente es muy complicado de aprender para las personas que no hablan español porque el verbo ser cambia como Dios le debe entender. Mientras que, por ejemplo, aquí el verbo dormir es un poquito complicado, sí, porque sí hay una irregularidad, pero es más simple, es más sencillo. Imagínate que tú no sabes español y que tienes que conjugar el verbo dormir, pero en la conjugación del presente es duermo, duermes, o sea, es duer. Pero para nosotros es dormimos, o sea, ya no es duer, ya es dorm. Y para ustedes otra vez vuelve a ser duer. Y para el pretérito es dorm. O es la comienza con dorm. Después tú eres, es dorm. Y después él, ella es otra vez dorm. Pero después te vas para el. Este. Pues ya todo. Bueno, todos los demás ya son regulares. Excepto el presente. Y como que el presente tiene un problema con el duerm.
Entonces, imagínate que tú no sabes eso. ¿Cómo lo aprendes? No hay una regla. Por eso es complicado. ¿Sí? Bueno, ahora tú vas a hacer lo mismo en tu cuaderno, me vas a mandar la foto. Bueno, ¿alguna duda? Vas a conjugar en estos tiempos. Conjuga. O sea, si te quiero poner toda la instrucción sería conjuga en el modo indicativo en los tiempos. Ay, ya me equivoqué. En los tiempos simples. El verbo el verbo, a ver, que sea fácil o que sea difícil. A ver, un verbo interesante. Hablar. Está más o menos. En tu cuaderno, por favor. Tienes 10 minutos. Ya lo tengo. Vamos a revisarlo. Y no, yo no tengo. Yo sí tengo clases. Ah, no, a ti no, no, contigo no estaba hablando de eso. Era con otra persona. Bueno, ya que toqué el tema. El lunes hay puente. Ya estoy aquí, perdón. Estaba hablando, pero se me olvidó activar el micrófono. A ver, anuncio. El lunes hay puente. ¿Vale? No, claro que sí. Pero te aviso. O sea, también te digo, por si el lunes hay puente, conmigo si hay clase. Tenemos muchísimo que ver y no estamos como para decir, ay, pues hay puente, vamos a dormir. No, pero al contrario, qué bueno que hay puente, así tenemos más tiempo para estudiar lo más que podamos. Em, pero también, si ustedes tenían planeado hacer algo o salir, avísenme para que entonces lo movamos de día. ¿Va? La clase, sí, si es necesario, sí. Bueno, no lo sé por si acaso. ¿Qué tal si tenían, no sé, planeado, este, pues aunque sea dar una vuelta en el carro? Bueno, por si acaso, de todas maneras yo ya te aviso que conmigo sí. Lo que pasa es que después me ha pasado que se dan malos entendidos. Para mí, a mí me gusta trabajar, entonces cuando hay puentes, yo normal, como si no, como cualquier día, normal, yo doy mi clase, pero a veces llega a pasar que voy, doy clase o que estoy esperando la clase y me dicen, ay, es que hoy es puente, pero por no avisar. Entonces, te aviso conmigo, sí, pero si ustedes tienen otros planes, mejor díganme para que movamos la clase, ¿va? Nada más, a ver, aquí hay un pequeño problema. Lo entiendo porque no hemos visto el tema, pero te faltan muchos acentos. O sea, ahí no dice yo hable, ahí dice yo hable. Es diferente. Entonces también revisa los acentos. Lo vamos a ver más adelante. Este, yo hablé, tú hablaste. Él, por ejemplo, a tú y a él también les falta tilde. No lo tienen. Nosotros hablamos, ustedes hablaron, ellos y ellas hablaron. Yo hablo, tú hablas, habla, hablamos, hablan, hablan. Futuro hablaré, hablo. Sí, ya lo vi. A ver qué onda con el futuro, con la segunda persona del futuro. ¿Qué dice?
Ajá. A ver, ¿cómo dice? ¿Y qué dice ahí? ¿No te has dado cuenta? A ver, léelo, como, así como está escrito, léelo. Sí, pusiste una R. Bueno, hablará. ¿Qué es esto? Él hablará, nosotros hablaremos, ustedes hablarán, ellos hablarán. Ok, pero ahora aquí. Copretérito, yo hablaba, tú hablabas. Ok. ¿Mande? ¿Cuál dos? Sí, todo es con B, no cambia. Pospretérito va todo junto, no lo separes. Sí, los tiempos en copretérito, cuando se tiene que conjugar el verbo en copretérito y se permite la terminación aba, es con B. Es con B, como por ejemplo, hablaba. El copretérito tiene dos terminaciones, que es el ia y el aba. Por ejemplo, hablaría, saldría, comería, pero también tiene las terminaciones aba, hablaba, y ya no me centra. A ver qué otra, ayúdame. Pasaba, pero también fíjate que el verbo pasar en el pretérito indicativo tiene las dos terminaciones, pasaba, pasaría. Ah, no, es que pasaría es el pospretérito, con razón tiene las dos, no. Es pasaba, es terminación aba. Este, caminaba, también termina en aba. Bueno, ¿dudas, preguntas? Vea el siguiente pizarrón y ya se nos está acabando el tiempo. Tengo que dar otra clase a las 11, entonces vamos a apurarnos. A ver, en el subjuntivo no voy a hablar tanto de las conjugaciones, porque como te digo, no te van a preguntar las conjugaciones de ese verbo, de ese modo. Aquí en el indicativo sí te las van a preguntar. El subjuntivo no, basta con que comprendas que es un tiempo en subjuntivo, pero sí vamos a hablar un poquito más de los verboides o tiempos. No, no son tiempos, son formas impersonales. ¿Que cuáles eran? ¿Cuáles? En el pizarro. No, en el pizarro. Ah, ¿qué onda? ¿Por qué hay 7? No, en el 6. Ah, perdón. No, vamos al pizarrón 6, por favor. ¿Cuáles eran las formas impersonales de los verbos? ¿Me las acabas de decir? ¿Me las acabas de decir? Ajá, me las acabas de decir, formas impersonales o verboides. Infinitivo, gerundio, participio. Ok, y cada una expresa diferentes cosas. Para empezar, vamos al infinitivo. Por decirlo de alguna manera, el infinitivo es el verbo sin conjugar.
¿Cuáles eran sus terminaciones? Ar, ir. Y ya. Este, esas son sus terminaciones, es el infinitivo que se utiliza para expresar pues verbos en general, ¿no? Por ejemplo, como te digo, son formas impersonales, no pueden sobrevivir si no están acompañados de algún otro verbo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo con un verbo en infinitivo. Yo podría salir si no tuviera tarea, ¿sí? Entonces, podría es un verbo en modo pospretérito y salir está en infinitivo, ¿sí? A ver, ahora vamos con el gerundio. Que en inglés esto de gerundio se aprende como el tiempo continuo o presente continuo. Nosotros en español también lo utilizamos, no lo utilizamos mucho porque al final tenemos muchos verbos que expresan futuro y muchas formas de expresarlo. Por ejemplo, yo voy a escribir. Entonces es un futuro que se llama futuro inmediato porque está muy cerca, pero estoy utilizando el verbo voy y escribir. Eh, en el inglés no tienen una conjugación así como nosotros, o sea, sí tienen conjugaciones, pero no tanto. Entonces ellos utilizan el gerundio, que es lo que siempre vemos en inglés y es lo que no sabemos hasta el cansancio. Es lo único que sabe la maestra de inglés, parece, porque no enseña otra cosa. Y es el verbo to be y terminación ing. Eso ya no lo sabemos, ¿no? Ya que flojera. Pero bueno, en español nosotros tenemos algo parecido, que es el gerundio. Eh, Utilizamos un verbo auxiliar. Nuestro verbo auxiliar para el gerundio es el verbo ser, bueno, en este caso estar, no ser, no, estar. Aquí en español son diferentes ser y estar. Entonces, nosotros utilizamos eso para expresar cosas que están sucediendo en este momento, que estoy haciendo, es diferente al presente. Se utiliza, ay, qué bueno, porque, ¿que les daban qué? Pues es que en todo caso tendría que ser chino. Ajá. Sí, pues es que el español al final es un idioma que se habla en muchos lugares y mucha gente. Por ejemplo, el chino yo no conozco otro país aparte de China que lo hable, pero pero tienen muchos habitantes y lo habla mucha gente. El español somos bastantes personas que hablamos español y aparte son muchos países que lo hablan. De hecho, fíjate que el español tiene un extraño parecido con las lenguas de los árabes. Son muy parecidos. Sí, tienen ciertos. Hay un video que apenas vi en internet que comparan palabras árabes con palabras en español y pues como que sí se escucha. Y es que parece que no, pero parece que los árabes son como, pues ustedes están más para allá, no nos toquen. Pero tenemos mucha cultura de ellos. Incluso, por ejemplo, la talavera mexicana es muy parecida a una técnica árabe también. También tenemos historia con ellos. De hecho,
Nuestro alfabeto se llama alfabeto arábigo, o sea, de los árabes. Ellos nos lo heredaron. Hay otros tipos de alfabetos, por ejemplo, el ruso se llama alfabeto cirílico. Entonces sí, sí tenemos ahí ciertos... Ay, ¿por qué te estaba hablando de esto? A ver. Eh, se me va la onda. A ver, participio. ¿Qué oso con mis videos de YouTube? Participio. Participio, ¿qué es el participio? O bueno, no me digas qué es, mejor dime las terminaciones. No, ese es el copretérito. Ay, ajá, tiene terminaciones a, do, ido, to, so y cho. El participio también es una cosa muy parecida a lo que se hace en el inglés. En el inglés tienen las terminaciones ed, pero para nosotros es ado, ido, tos, ocho. Ay, me faltó ido. Ya. ¿Y qué es lo que expresan? Eh, en general el participio se utiliza con un verbo, digo, como verbo compuesto, con el verbo haber. Obviamente el verbo haber va conjugado y después se pone el participio. Por ejemplo, yo he comido langosta. No es un tiempo pasado, pero es un tiempo pasado en, digamos que cortito. Es muy chiquito este parte. Bueno, puede ser relativamente largo, relativamente corto también. Pero digamos que son acciones que acaban de pasar tantitito en el pasado y terminaron en el pasado. Yo he dormido eh, de cabeza, no sé, no se me ocurrió otra cosa. Son cosas que en algún momento pasa, es muy indefinido este verbo en participio. También pasa algo muy parecido en el inglés, que como te decía son las terminaciones ed, pero ellos utilizan en el inglés, en las lenguas como el inglés, en el francés, en el italiano, no utilizan tanto el pasado, existen, pero no lo utilizan mucho. Ellos utilizan más esto que es el pasado compuesto, passé composé en francés ay, ¿cómo se dice en inglés? Ya no me acuerdo. Lo utilizan mucho, casi no. Y de hecho ya te lo he mencionado, ve un video de español de España y ve cómo casi no utilizan el pasado, utilizan mucho el verbo, los verbos en participio con el, ¿cómo se llama? Con el auxiliar haber. Revísalo. Igual y te pongo al rato un video y lo ves, por favor, lees los pizarrones, en serio. Es necesario. Sí, a la una. Este, yo creo que mañana matemáticas. Sí, para que me dé tiempo, ya casi termino el resumen. Espero ya terminarlo hoy.
necesito que lo leas, te lo voy a preguntar en la siguiente clase. Entonces, si lo lees, es para ayudarte, te lo voy a preguntar y aparte tú te puedes ayudar con eso en tu tarea de español. No te he mandado tarea de español porque como no puedo terminar el resumen, no quiero que te cueste tanto trabajo estar viendo a qué categoría gramatical pertenecen las palabras. Por eso no te lo he mandado, pero y aparte ya tienes bastante trabajo con las correcciones. Entonces digo, bueno, en lo que cabe, pues está trabajando mientras yo acabo esto. ¿Va? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, cualquier pregunta, ahí estoy. Te mando el resumen. Espero ya hoy al ratito en la tarde noche. Hoy que termino tempranito de dar clases. Y, y eso es todo. Suerte, nos vemos y un saludo a tu familia. Nos vemos mañana. Vale, bye. A la una, sí, por favor. Entonces nos vemos. Bye.